jugaste en Cerro Porteño. Sí. En la primera de Cerro Porteño. Debuté en el 2011. Fue un jueves contra Tacuarí. Hice un penal, por cierto, ¿verdad? Pero no fue penal. O sea, Pero hiciste un penal. sí, me cobraron. Yo creo que me cobraron por debutar, por pendejo. Por nuevo. ¿Entendés? Claro. Pero después en la repe se vio que no fue. ¿A los realmente. cuántos años debutaste? 19. 19 años. ¿Vos qué estabas haciendo a los 19 años, Qué Roberto? asco, yo me estaba pajeando, boludo. Yo estaba perdido en el Estaba alcohol. acá Ure seguramente. Seguro, Estaba seguro. acá Ure en algún lugar. Viendo de dónde sacar plata para farrear y cosas así. Y él No. estaba jugando en la primera. Yo estaba, mira, y entre semana encima. Imagínate. Me acuerdo, bueno, voy a contar brevemente, ¿verdad?, cómo fue el tema. El debut. Una semana antes del debut, jugamos una final para clasificar a la Copa Libertadores Sub-20. Vos estabas jugando en la sub-20 de Cerro. Yo estaba, en realidad estaba en la reserva En la de, reserva. de Cerro, ¿verdad? Pero como tenía todavía edad, digamos, bueno, bajamos como 5 jugadores, 5 compañeros a la sub-20 para jugar esa final contra Guaraní. Entonces, bueno, jugamos esa final para poder clasificar. Se definía campeón de apertura contra el campeón del clausura. Guaraní de la apertura, nosotros del clausura. Jugamos esa final, ganamos 4-1. Yo metí un gol el tercer gol metí. Y en ese entonces era Mario Grana el técnico de la primera. Y nada, salimos campeones, ¿verdad? Después en el vestuario entró Mario Grana. Estaba también el presidente Juan José, ¿verdad? Zapac. Entró él en el vestuario, dio una charla motivacional, digamos así, ¿verdad? Para los muchachos. Y entre eso añadió, digamos, que no se sorprendan, exactamente fueron sus palabras así, no se sorprendan si es que algunos de sus compañeros están jugando en primera la semana que viene. Esa fue el mensaje que dio él, ¿verdad? De ahí, digamos, fuimos a 5 jugadores. Fuimos el lunes a la práctica. ¿Algún conocido entre ellos? Hoy día está Juan Franco, el que ahora creo que volvió a Nacional. Nacional, sí. A ver, estaba Diego Godoy, estaba Daniel Ortiz, los Mellis, Romero Los Romero. también. Bueno, varios más, ¿verdad? Pero, En realidad estábamos como 9 jugadores que subimos a primera. ok. Pero en ese momento subieron 5. En ese momento fuimos 5 los citados. En una foto que vos posteaste algún tiempo atrás, no sé si un año o meses, ¿vos llegaste a jugar con Almirón? Sí, en eso ¿te fue cruzaste con él en algún... Sí, jugamos mucho tiempo, jugamos en reserva. Bueno, yo alternaba porque siempre, bueno, todos alternamos entre primera y reserva. Si no te vas convocado a primera, vas a la reserva, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces nos jugamos juntos ahí. En la Libertadores Sub-20 que se jugó en Perú también. Ahí jugamos juntos. Y a ver cuánto tiempo, yo creo que como un año y medio más o menos estuvimos en reserva así bastante tiempo, ¿verdad? Y siempre alternando. Íbamos convocados a primera, después a reserva si es que nos quedábamos. Como siempre, ¿verdad? Como siempre se hace. Bueno, después, volviendo al tema anterior, ¿verdad? Sí. Fue el martes, hicimos una práctica de fútbol. Lunes un reacondicionamiento, ¿verdad? Martes fútbol. Y el miércoles ya se tenía que dar la lista, ¿no? Entonces, yo ese martes ya probé, o sea, Mario Grana, mejor dicho, ya me probó en el equipo titular, ¿verdad? ¿Y cómo es? ¿Cómo te dijo? Che, Antes de eso. Serna. Antes de eso, sí. Antes de dar el equipo realmente, ¿verdad? En el día lunes, en el reacondicionamiento físico, él nos habló a 2 personas. Entre esos estaba el otro que jugó fue Alexis González. Ujú. Jugó Oscar Romero, jugó también de titular ese día. Y jugué yo. Pero yo iba a debutar porque ellos 2 debutaron antes. ¿Entendés? Entonces me dijo Mario, se acerca a mí, me dice, ¿qué tal, Chicho? Me dice, bien, profe, bien. ¿Está preparado? Me dice. Y yo le dije, claro que sí, para eso estamos acá, le dije. Me dice, vas a jugar titular, me dice. En la primera. En la primera. Titular. Así. De la nada. Vas a jugar titular, me dice. Perfecto, no
yo estoy preparado, le. Obviamente dentro mío Sí. explotó una emoción, yo ahí, pero digamos, físicamente yo le mostraba tranquilidad, pero dentro mío una emoción increíble, ¿no? Inexplicable, realmente inexplicable. Me acuerdo que terminó la práctica ese lunes y bueno, me bañé a toda mierda, me vestí todo, agarré el colectivo, pum, a la casa, ¿verdad? Todo ese viaje en colectivo pensando, gran puta, voy a jugar. Le voy a contar a mamá, le voy a contar a papá, Qué le voy a contar a mi loco, boludo. hija. Toda esa o sea, todo Sí, el camino que recortó. Se te acota en milésimas de segundo, loco, toda tu vida, literal. Llegaste. Vas a debutar, ¿entendés? O sea, después llegué a casa, me acuerdo de mamá como siempre en la cocina, ¿verdad? Terminando de cocinar la comida y yo llego así todo tranquilo, ¿verdad? ¿Qué tal mamá? La bendición, qué sé yo. Me voy a hacer lo que tengo que hacer, me cambio. Después de un rato estamos comiendo, esperé a sentarnos todos en la mesa, ¿verdad? Porque papá venía a comer en casa. Y entonces le digo, tengo una noticia que darle, Leo. Así con cara seria. Y me miran a mí, ¿verdad? Y voy a debutar. Le digo así. Y me quedo callado. Y mi papá me mira. ¿En serio me decís? Sí, papá. Hoy me dijo Mario, le. Y me dice... Se levanta él y Te abraza. me abraza, ¿entendés? Qué puta. Ya quiero lagrimear, boludo, de acordarme porque fue el momento para mí en lo personal, loco, no sé, lo mejor. Y ¿entendés? para toda tu familia que te estuvo apoyando. Mamá se puso a llorar, ¿entendés? Mamá se puso a llorar. Eso te quería preguntar, o sea, el fútbol te da como esas emociones así de llorar. Lloraste Sí, en boludo. el fútbol, lloraste, boludo, así. La verdad Por que ejemplo, sí. ahí, ¿entendés? Lloré de rabia, lloré de emoción, ¿entendés? Lloré porque perdimos un partido, ¿entendés? Porque me expulsaron, aunque contando creo que 2 veces máximo me habré expulsado, digamos, en todo lo que juegue, ¿no? Y claro que sí, boludo, te da todas esas emociones, ¿entendés? El fútbol, boludo. Pasa que yo desde los 6 años juego, ¿entendés? Y como te dije, se te acota todo eso porque desde el primer momento en que mi papá me llevaba, pues mi papá me llevaba a mí a entrenar en Cerrito de Ñemby. Era una escuela de fútbol. Y imagínate, o sea, él se levantaba mucho más temprano para llevarme a mí, Ujú. dejarme ahí. Yo entreno, él se va a su trabajo y de ahí yo me quedo, digamos, en la casa de mi tío, que vivía como a 10 cuadras más o menos de la práctica, ¿verdad? Y me quedaba con mi primo, ¿entendés? Y después él de salir de su trabajo venía a buscarme y me llevaba a la casa. ¿Y Eso tu era papá a qué prácticamente se todos los días. dedicaba? Mecánico, Mecánico. él es mecánico. Me vino todo eso a la memoria, ¿entendés? Realmente el sacrificio que uno hace, ¿verdad? Yo, que soy papá ahora también, ¿verdad? Entiendo todo lo que él hacía por mí, ¿entendés? Todo el tiempo que uno invierte, todo el dinero que uno invierte, ¿verdad? Entiendo las veces que él me decía, me chuleaba a mí cuando no tenía, ¿entendés? Y yo de repente renegaba, digo, todas esas cosas uno entiende, ¿verdad? Más adelante. Pero sí una emoción tremenda, boludo, ¿no? Yo ¿Cómo le abracé a mamá. Mamá ya se puso a llorar cuando yo le conté, ¿verdad? Papá obviamente nunca demuestra delante de la gente. Él Un poco siempre más duro. Más duro, ¿verdad? Pero sí, también obviamente se le notaba emocionado, ¿verdad? Aunque el sueño de él, entre paréntesis, ¿verdad? Sí. Era que yo Olimpia. debute en Olimpia. Porque él es... Él es olimpista. Él es olimpista. Vos sos cerrista. Yo soy cerrista. Yo me hice realmente de cerrista, ¿entendés? Nunca fui fanático en ningún club. Me encantaba ir a la cancha y papá obviamente me llevaba a la cancha de Olimpia, ¿verdad? A ver la Olimpia. Y me emocionaba El bastante. fútbol en sí. Claro, ¿entendés? Entonces, ya cuando se dio el tema de ir a Cerro, me quedé impactado con todo, ¿entendés? Con el público, con el juego en sí, ¿verdad? Con los ídolos de Cerro. En ese momento. Pero siempre sabiendo valorar también los otros ídolos, ¿entendés? Claro. Y lo que hice fue tomar como profesión, ¿no? Todo ese tema, porque hay muchos que son fanáticos realmente por su club y no quieren irse a la vereda al frente, como dicen, Sí. ¿verdad? Pero no, todo bien, ¿verdad? Todo normal. Y se dio ese debut. ¿Se fueron tus padres? Obvio que sí.
Ellos principalmente, ¿verdad? Porque, bueno, a nosotros nos dan siempre las entradas. Nos daban 2 entradas siempre cuando eran de visitante. Y cuando era de local te daban más entradas, ¿no? Ok. Entonces... ¿Fue de local el partido? No, fue de visitante. De visitante. En la cancha de Tahuarí. Antes que te vayas más, Chicho, una duda quiero aclarar. Ujú. Viste que vos te vas y el técnico te dice vas a debutar. Sí. No es siempre así, ¿verdad? A veces te ponen en el banco de suplentes de la primera y no jugás y eso, ¿verdad? Te avisan ¿O no? que vas a debutar Si vas a jugar titular. si vas a jugar titular. Si no te dice que vas a estar en la banca, ¿verdad? Claro. O sea, te avisa. Claro. Ok. Normalmente pasa eso, ¿verdad? Normalmente ¿Y vos? uno va a la banca y de ahí entra. Ok, pero vos ya habías ido a la banca Eso quiero saber. A ver, antes de eso, No. en primera, En primera, nunca. no. O sea que vos debutaste yo debuté en primera como titular. así mismo. El ambiente que viviste ahí en el vestuario mientras te vestías y demás. Mm, O sea, ¿cómo te sentías? yo, la verdad que dentro mío, un poco nervioso, normal. Yo creo que el que dice que nunca estuvo nervioso en un debut, en cualquier debut, ¿verdad? Es mentira. Solamente que hay muchas diferentes formas de manejar ese nerviosismo que uno tiene, ¿verdad? Y nada, la gente me habló mucho Diego Barreto en ese entonces, ¿verdad? Que era el arquero. Matías Corujo. Él jugaba en tu puesto también. Corujo jugaba en el puesto tuyo. Corujo realmente jugaba un poco más de 8 sería, ¿no? Ok, ¿cuál es tu puesto original? Volante central. Volante central. ¿Y quién era, por ejemplo, un rival a vencer dentro de tu equipo para poder jugar? En ese entonces estaba Julio Santos, Julio Santos. estaba Javier Villarreal también. Porque, bueno, ese partido no jugó Javier Villarreal por... ¿Qué jugaste vos? Sí. Una churra encima. Imagínate, ahora que me vino a la memoria, Sí. ¿verdad? Una semana antes yo iba a debutar. ¿Y saben dónde? En un clásico. Mira. Sí. El tema se dio que yo iba a estar, digamos, de suplente, me acuerdo. Y bueno, en ese día se dio lo que ustedes me preguntaron recién. Yo me iba a ir de suplente. Yo me iba a ir convocado, ¿verdad? Pero no era tan seguro que debute, ¿me entendés? Y se lesionó en ese entonces Javier Villarreal, creo que era, o Matías Corujo. Y le llevaron a Juan Franco. ¿Entendés? Sí. O sea, yo estaba como posible relevo, pero ante la necesidad que se dio en Se ese llevaron- momento, le llevaron a un volante por derecha. Por derecha, sí. Y lo que siempre digo, lo más importante para mí es de que no fue con ayuda de nadie. ¿Entendés? Claro. O sea, Por tu talento. Claro, por mérito propio. yo eso recalco cada vez que me toca hablar, ¿verdad? No hablo mucho realmente, Sí, ¿verdad? yo Pero sí, a las personas que le cuento o le comento lo que yo viví y demás cosas, siempre es lo que recalco, ¿verdad? Yo llegué por mi mérito, yo llegué por mi sacrificio, yo no necesité darle dinero a nadie, ¿verdad? Yo no necesité tener un técnico nada más que me aprecie, ¿verdad? Por lo que jugaba ni nada de eso, para que yo pueda jugar, ¿entendés? O sea, fue porque realmente jugaba bien, Merecías. ¿entendés? Porque me merecía, ¿entendés? Y porque busqué eso desde siempre, ¿entendés? Ahora te equipaste, saliste, calentaste, volviste al Ujú. vestuario para ponerte la camiseta del glorioso Club Cerro Porteño. Claro. Y ahí la charla técnica, o como, Sí. ok. Ahí el técnico ahí ¿Y qué te dijo Mario? ¿Cuál era tu trabajo? En realidad no me habló directamente a mí, Ok. ¿verdad? Yo creo que eso es saber manejar un grupo también, ¿verdad? Porque si vos le hablas como que muy directamente Mucha delante presión, de todos, mucha es presión. como que te está dando mucha presión, ¿no? Entonces, nada, lo único que hizo fue dar la charla normal. Cada uno ya sabe prácticamente lo que hace, ¿verdad? Entonces, sí, era una palmada en la espalda y dale, es tu momento, ¿entendés? Y vos tranquilo, Dale, pide, métele, ¿entendés? Y eso, ellos te dan mucha seguridad, eso es lo bueno, ¿verdad? Me acuerdo que me habló mucho ese día Roberto Nani también, que era el delantero. Julio Santos no es de mucho hablar, pero también me dio algunos consejos, más porque el mismo puesto sería, ¿no? Matías Corujo todo el partido, todo el tiempo. Vos jugaste con Corujo en el medio. Bueno, te doy la alineación Dame la desde, esa quiero- esa quiero escuchar, esa Quiero, quiero. ¿qué se quiero? desde el arco hasta el delantero. ¿En el arco? Diego Barreto en el arco. César Benítez, lateral derecho.
César Benítez. Centrales eran Ganso Benítez con Mariano Gulesic. Veterano ya o no. Gulesic. Mariano Glesic, mira. Pero Ganso ya era veterano y ya o no. Ya tenía su trayectoria. Sí. Ya, Por izquierda. pero igual era No, tremendo. la máquina. Por izquierda. Por izquierda jugaba. Te miento, no. Walter. No. César. Lateral derecho Sí. era Iván Piris. Iván Piris. Y lateral izquierdo era César Benítez. César, ahí sí. Sí. Ahí sí me cuadra. En el medio jugamos así. Jugó Alexis González en el medio mismo. Alexis González. Jugué yo por derecha, como interno sería. Ujú. Jugó Corujo por izquierda. Corujo por derecha, Ok. Julio Santos y Oscar Romero. Saliste, Ok. jugaste. Eh, La primera pelota es súper importante. La primera pelota bien. ¿Vos te acordás de esa primera pelota? La primera pelota bien, sí, claro. El primer pase corto, en el de seguro. Después ya se fue Cambio de frente. de a poco. Te animaba de a poquito. Claro, porque obviamente uno trata de no fallar en los primeros A lo 2-3 seguro. pases, ¿entendés? Porque Eso te da la confianza de... yo llevaba mucho en cuenta, antes de debutar incluso, ¿verdad? Siempre decía que los primeros pases era lo que marcaba cómo iba a ser mi partido. No sé si era algo Mira un poco, muy qué psicológico. loco. No, o- de la gran puta. Bueno, pero volviendo al debut, bien. Los primeros 2-3 pases, bien. Bien. Seguro. Ya después me animé un poco más, ¿entendés? Tipo cambio de frente, que era mi fuerte, realmente. Y nada, así se fue Dando el se partido. fue dando el partido hasta, a ver, nos metieron un gol y empatamos nosotros el partido. Y hubo una jugada de córner que realmente se posicionaron mal los muchachos, ahora me acuerdo muy bien. Porque de ese córner vino un contragolpe y se quedó mal parado, me acuerdo, Alexis. Y tenía que quedarse uno más que no se quedó. Entonces en el retroceso de la jugada, ¿verdad? Ellos venían en el contragolpe, Tacuarí venía en el contragolpe. El hermano de Osvaldo Martínez, Carlito Martínez, Carlito. agarra la pelota por lo que sería el costado, ya cerca del banderín, ¿verdad? Entrando como en diagonal, ¿verdad? Entonces viene entrando él hacia el arco, ya más o menos en el borde del área grande sería, ¿no? Cuando yo llego al cruce y él engancha para adentro, ¿no? Por lo que sería para su pierna izquierda, ¿entendés? Sería a mi pierna derecha. Y yo hago el giro al revés, yo giro hacia mi izquierda, ¿entendés? Hago al revés el giro, ¿verdad? Y cuando yo me voy para el otro lado, veo que él ya está en el piso, ¿no? Yo ni le toqué nada. Penal. El partido terminó Ganamos el partido. al final. Pero después de ese penal, empatamos otra vez. Y cuando iba 2-2, como estaba agendido el partido, bueno, a mí me cambiaron como a los 75, 78, casi 80 ya eran. Y entró por mí, creo, si mal no recuerdo, Zorro Vareiro. Y fue él el que metió el gol. Metió el gol de cabeza. Y Esos metió cambios que te salen bien, tipo, ¿verdad? normalmente sale bien. Sí. Sí. Pero bien, loco, debutamos. Cobramos premio doble, que era lo importante. Ahí, por ejemplo, después de debutar, vos ya sabías o más o menos tenías la certeza que a partir de ese momento vos practicabas ya con la primera, ¿o no? Claro. Ya. Uno ya... Automático es. Claro, automático uno ya se queda en el plantel, a no ser que el técnico te diga, Te baje de mira, tenés que volver a la reserva o te va a tu categoría, qué sé yo, dependiendo de la edad que tengas. Pero normalmente uno debuta y obviamente se queda en el plantel, ¿verdad? Ok, ¿te quedaste en el plantel por cuánto tiempo? Toda la temporada. Bueno, en realidad en ese entonces estaba por terminar el campeonato, ¿verdad? Y se jugaba en 3 semanas para ya que termine más rápido sería, ¿no? Era- ¿Volviste a jugar titular en esa temporada? En esa temporada no, pero sí el siguiente año. ¿Pero cada cuánto entrabas? ¿Normalmente entrabas cada un partido o todos los partidos? No. Yo alternaba en el banco. Porque como te dije, eran titulares indiscutibles, casi nunca se lesionaban. ¿Entendés? Y casi nunca se le cambiaba. Y O sea- uno era capitán luego, o sea, era casi imposible. Dos Santos era siempre capitán, ¿entendés? Entonces era como que imposible jugar, digamos, era jugar al lado de él, no en vez de él. ¿Cuánto cobra un futbolista? Vamos a hablar de mi época. Ajá. De tu época. Porque obviamente hoy en día... el plantel de primera. Obviamente, claro, obviamente hoy día es diferente. Nosotros, los pichones, como nos decían, ¿verdad? Subimos a primera, debutamos en primera, ¿verdad?
No, es que automáticamente ya te alzan el sueldo. Yo firmé, como les dije, un contrato con Cerro, ¿verdad? A mí me pagaban en ese entonces el sueldo mínimo, 1,5 millones de guaraníes. En la inferior, en la reserva. En la reserva, claro, reserva primera. 18 años tenía. Según tengo entendido y según recuerdo, hay que cumplir un cierto periodo de jugar, ¿verdad? O de ser titular en el equipo para que vos puedas pedir un aumento de sueldo. Así es. Bueno, cumplí como 10 a 15 partidos después, uno ya podía pedir que te aumenten el sueldo, ¿verdad? Y de ahí sí creo que vos ya podías negociar, incluso con el contrato vos ya podías negociar, ¿verdad? Extender tu contrato porque al renovar siempre extender 1 o 2 años más. Y ya ahí pedís lo que querés sería, ¿no? Después sí hubo diferencia cuando fui a Capiatá, porque ahí ya cobraba un poco más, cobraba 5 millones de guaraníes, que era diferente de cobrar 1,5 millones a cobrar... Sí, porque atrás de igual del sueño de jugar y todo eso, o el sacrificio que haces, o todos los años que invertís de tu vida para llegar a primera, eso tiene también una finalidad monetaria, Claro que Claro. una finalidad económica. Y ahí Claro. empezaba a ver la plata. Claro. Entonces, cuando uno cumple su primer paso, su primer objetivo, ya quiere empezar a ganar plata. Y fue lo que me pasó a mí, digamos, ¿verdad? Con el tema de la posible transferencia, ¿verdad? Al Paranaense. Y les cuento el tema monetario, ¿verdad? Sí, De lo que ¿cuánto era era? eso. ¿Cuánto era? Bueno, yo leí el precontrato, $50,000 $50,000. por ir, Para vos. para mí. Mamá. Y el sueldo era de $10,000. 50 es tipo la mitad de lo que invertimos en este podcast, por ahí. ¿Qué? Boludo. Boludo, muchísimo dinero. Mucho. $10,000 Por mes. dólares $10,000 mensuales. mensuales. Uf. Allá por los 60 Libre. palos. Y la verdad que yo creería que si se daba esa venta, en realidad no iba a ser una venta, Claro. ¿verdad? Préstamo. Era un préstamo y yo tenía la opción de volver incluso después de un año. Se dio eso, yo estuve otra vez ahí, pero no jugué continuamente en primera. ¿Entendés? Me fui convocado un par de veces y hasta ahí. Digo. ¿Entraste? La mayoría era... No. No, mentira. Entré en el penúltimo partido que se jugó. Después de ahí salí, me terminó mi contrato en Cerro. Yo creo que ahí empezó mi caída, digamos, ¿verdad? Futbolísticamente hablando, Anímicamente ¿verdad? también te... También, porque se dio una situación. Yo salí del representante que tenía y la verdad que tenés que tener buenos contactos, al menos en Paraguay yo creo que hay que tener buenos contactos para poder... Hay mucha plata por medio, ¿verdad? Hay mucha plata de por medio. Hay veces que te piden plata también para jugar, ¿verdad? Vos te das cuenta desde chico. Cuando eras pendejito te das cuenta que vos eras muy diferente a los demás. Cuando yo tenía 6, 7 años, cuando empecé recién, lo que más resaltaba de mí era mi estatura. Eso me ayudó bastante, ¿verdad? A codearme con... Si yo tenía 6 años, jugaba con los de 8, ¿verdad? Si yo tenía 8, jugaba con los de 10 ya. Así sucesivamente, Y ¿verdad? te exigía siempre. Sí, por la estatura, ¿verdad? Siempre los técnicos de escuela de fútbol buscan eso, ¿verdad? De repente sí buscaba, ¿verdad? Mejorar. Yo particularmente, pero recién entré en esa etapa a los 12 años. Me acuerdo muy bien cuando estaba en Sudamérica. Yo practicaba para mejorar. En las inferiores fuiste titular ya casi indiscutible Siempre. desde la sub-15 hasta la 18. Siempre. Sí, reserva? en realidad hasta la sub-17, porque de la sub-17 yo pasé a la reserva. Y en la reserva Sí. jugabas. En la reserva jugué, sí, casi siempre era capitán. Capitán, mira. Entonces, en las inferiores también, ¿verdad? De repente alternábamos porque en ese entonces está César Ferreira, se llamaba nuestro central, que normalmente él era el capitán, ¿verdad? Pero yo sería como el otro capitán en todo caso. Si él no podía jugar o lo que sea, normalmente era yo. En reserva casi siempre fui yo. Alternábamos con otros jugadores, ¿verdad? Pero siempre estaban tipo codeándome así, ¿entendés? Ya para dar un salto, fuiste, ya saliste de Cerro, terminó tu contrato, cambiaste de representante y fuiste a jugar ¿a dónde? Después de Capiatá fui a Santaní.
Ahí estuve alternando más que nada. No tuve la continuidad que tuve en Capiatá, Capiatá. perdón. Fui también a General Caballero De Ceballos Cue. de Ceballos Cue y jugué unos cuantos partidos, ¿En, pero en primera o en intermedia cuando eso? en intermedia. Ya en intermedia. Ya en intermedia. Ir a un club como Santaní. Ujú. Después de haber estado en el plantel de primera de Cerro Porteño. Pues Santaní. Después ir a la intermedia. Sí. Es un golpe duro para tu... Bueno, Ego. el golpe duro sucedió antes que yo vaya a intermedia. En ese lapso de Santaní sería, ¿verdad? General. Como yo me mantenía todavía en primera, relativamente estaba bien. Pero después se da situaciones particulares, psicológicamente es donde yo vengo abajo. ¿Entendés? Entonces las situaciones que yo vivía me empezaron realmente a decaer bastante sin darme cuenta, ¿En qué aspecto? emocionalmente. No me estaba dando cuenta que yo estaba yendo en picada y no me estaba dando cuenta que yo me estaba dejando estar Físicamente. físicamente, mentalmente, futbolísticamente. Perdiste el foco. Todo. No me di cuenta realmente que yo estaba tipo yéndome al abismo, ¿verdad? Y creía que todo estaba bien igual porque yo quería ver de esa forma nomás, ¿entendés? Vos te acomodabas a esa situación. Claro, entonces realmente no me estaba dando cuenta de que yo ya empecé a ser suplente. De repente no jugaba, ¿entendés? Ya te era normal. Ya estaba, para mí era normal, ¿entendés? No me hacía esa idea de que realmente yo estaba perdiendo, en parte por lo que me pasó y en parte por mí, realmente, ¿verdad? ¿Crees que fuiste un poco cómodo? Como que te acomodaste nomás ya. Ya. Yo creo que me Tipo, dejé estabas vencer. cómodo. No, te Yo me dejaste. dejé vencer por la situación que yo estaba viviendo. Fue una situación que me marcó bastante, ¿verdad? Una situación con mis hijos. Entonces... ¿Vos tenías ya 2 hijos en esa época? No, yo tenía un hijo. Fue creo que el motivo por el cual me hacía seguir, pero no me hacía seguir de la forma correcta. El haber tenido un hijo. No el haber tenido un hijo. El haber tenido un hijo no me afectó para nada. Ok, ¿qué fue lo que te No. cambió? La situación con la mamá de mi hijo. Ok, ya cuestiones personales. La Situaciones... mamá de tu hijo fue tu pareja en todo ese... Cuando vos debutaste en Cerro. No, antes. Perdón, después. Después de eso. Después de eso. Ah, ok. ¿Se arrastraron los problemas a la cancha? ¿A las prácticas? Claro, de mi vida personal, lo que yo no hacía normalmente, Ujú. ¿verdad? Empecé a hacer. Empecé a mezclar todo, vida personal, emociones, situaciones malas, ¿entendés? Adversas. Todo lo que yo de repente podía superar normalmente, pensaba que superaba en mi cabeza nada más, pero en la realidad no. Entonces eso fue como que me afectó bastante después la situación con el cambiar de representante. Este nuevo representante era como que no me ayudaba lo suficiente, ¿verdad? Futbolísticamente hablando. Entonces se dieron las situaciones para que yo deje de jugar. Y en un abrir y cerrar de ojos, 6 meses parado, sin jugar, en ningún club. Y lo sin peor, fichar en y lo ningún peor club. de esta profesión, lo que es el fútbol, es que hay... O sea, vos pestañeas y hay 14.000 que quieren estar ahí. Claro. Que están detrás de vos. Y mira, yo de estar así, de estar en un club grande o de poder estar en cualquier equipo, no tenía equipo. ¿Cuántos años? 22 años. ¿Y surgió lo de general? Entonces después de eso sí surgió lo de general. Fui ahí, no estuve mucho tiempo, estuve como 2 meses y me fui a Argentina a jugar. ¿Argentina en qué división? Lo que sería el ascenso de Argentina. El ascenso argentino sería la D de Paraguay. Sí, sería como que La estaba tercera la primera, categoría. claro, la tercera categoría. Sí. Sería. Pero Mucho. mucho más competitiva que la intermedia De Paraguay. de Paraguay. ¿A qué equipo vas? Concepción de Tucumán. Concepción de Tucumán. Estuve 9 meses exactamente jugando ahí. ¿Sueldo más o menos? Casi el mismo sueldo que en Capiatá. Casi el mismo sueldo que en Capiatá. Capiatá, fue, ok. sí. ¿Y después de los 9 meses?
volví a Paraguay, quise jugar en primera otra vez. Y ahí quise hacer lo que normalmente hacen los perros, pagar, ¿verdad? A la pucha. ¿Dónde probaste como para pagar y jugar? Habían dos opciones, volver a Santaní o en ese entonces Independiente de Campo Grande estaba en primera. ¿Intentaste pagar? Hablé con el asistente técnico de Pedro Sarabia. Bueno, él estaba como técnico, iba a seguir como técnico. 5 millones de guaraníes me costó. Y lo peor fue que perdí esa plata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 semanas después se anunciaba, me acuerdo bien, boludo, en el diario yo leí que Independiente buscaba un volante central más. Ok, yo soy ese, ¿verdad? En mi cabeza. Al día siguiente, Pedro Vera, ¿verdad? El que era de Luque. El que está en Luque ahora. Ajá. Pedro Vera se fue ahí, qué sé yo, todo eso firmó por Independiente. Sí, cuando eso creo que fue Silvio Torales también fue, creo. Creo que sí, Algo también. así. Entonces, después de eso no se dio. O cañila, tipo, en pocas palabras. Chao tu Chao 5 palenque. 5,000. Y lo peor es que yo normalmente soy muy drástico cuando pasan situaciones así. Digo, ok, esto no es para mí, no es para mí. Chao, Ya. terminó. ¿Entendés? Y termina ahí, me doy la vuelta y ya tengo que hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque en esa época yo ya tenía, digamos, Familia. mi hijo. Con 22, 23 años. 24. 24. Ujú. Y si yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora en esa época, capaz estaba jugando. ¿Entendés? Pero después digo, bueno, debuté en primera, llegué por mi propio mérito y no se dio. Capaz puede ser porque no fui constante, ¿verdad? O un poco más constante. Pero también digo que se dieron situaciones donde me cagaron a mí, ¿verdad? Porque no conté toda la historia, ¿verdad? No. Hay cosas que de repente me guardo, Te ¿verdad? guardas, claro. Pero hay situaciones que realmente marcaron también como para que no se me dé, ¿entendés? Pero no me arrepiento, jamás me arrepiento de ser papá. 2 hijos tenés, ¿verdad? Tengo 2 hijos, Maximiliano y Tiago. ¿Les gusta el fútbol? O sea, ¿qué onda con el fútbol? Ni ahí. Le gustaba en la época que yo estaba con ellos, ¿verdad? Mm. Obviamente jugábamos, ¿verdad? Pero yo soy un tipo que no les voy a obligar a que jueguen si es que no quieren, ¿verdad? Después de volver de Tucumán y haber probado entrar, no salió lo Independiente, entonces ahí dijiste, yo cuelgo los botines. Cerré totalmente ese capítulo, pero fue algo rápido, ¿entendés? Fue algo que ahí mismo se dio y ahí mismo ya tipo olvidé y ya no intenté siquiera luego nada. Me decepcioné, lógicamente, me sentí muy mal. Sin darme cuenta entré en depresión, empecé a buscar trabajo, empecé mi carrera de administración, ¿verdad? Y laburaba. ¿En qué laburabas? Me fui a un call center. Sí, tuviste ese trabajo de en el call center. ¿Después Tuve- algún otro trabajo que tuviste? Tuve, bueno, de repente con papá, ¿verdad? Con ¿En el papá taller? no en el taller, porque él tiene problemas de diabetes. Ok. Entonces había dejado el tema del taller y empezamos a hacer repartos, ¿verdad? Y empezamos a viajar mucho por el interior, llevábamos mercaderías y yo le acompañaba, ¿verdad? Sí, ahí sí hice ventas porque los productos que llevábamos teníamos que vender y cosas así y empecé a vender con él, ¿verdad? Después estaba el tema del call center. No, como les dije, no es algo que me apasionaba ni me gustaba tanto, ¿verdad? Pero algo que tenía que hacer. Ahí yo creo que hasta pensé mal, ¿entendés? En contra de mi vida, en contra ya no quería seguir, ¿entendés? Siendo papá de 2. Creo que toda esa presión también encima se me vino, ¿verdad? Las situaciones con mis padres, ¿entendés? De repente la situación económica, porque de estar bien a tambalear, ¿entendés? Y cosas así, fue un cambio como que muy brusco. ¿Alguien te ayudó a salir de la depresión? Mm. ¿O lo hiciste solo? Nunca fui a un psicólogo, nunca participé en nada de eso. ¿Pero lo hablaste con alguien? Tenía una amiga, ¿verdad? Una amiga de infancia. Crecimos prácticamente juntos. Y normalmente contaba así mis problemas, ¿verdad? Como a cualquier amigo uno cuenta, ¿verdad? Pero ese punto de que yo ya pensaba mal, ella no sabía. Eso no le contaba a nadie, ¿verdad? Y la verdad que sentía un poco de vergüenza por eso, ¿verdad? Yo
tipo me decía, qué puta vos, ¿entendés? ¿Cómo mierda vas a estar así? Vos tenés que hacer algo. Salí, boludo, buscate algo, ¿entendés? Cosas así, ¿entendés? Un día estando en el trabajo, me escribe mi tía, que vive acá. Ella es ciudadana. Y me dice, hola hijo, ¿qué tal? Ese mensaje. Yo estaba hecho mierda, boludo. Dentro mío, ¿verdad? Y literal, en mi espacio estaba con la computadora acá, ¿verdad? Yo estaba en la oficina y sentado de esta forma y no haciendo nada. No llamaba, no hablaba con nadie, no hacía nada, solamente ahí. Recibo ese mensaje y le respondo con ganas de ir allá. De venir acá. Ajá, de venir acá en ese. Ujú. Ya. No, claro. Entonces me dice ella, y cuando quieras, me dice. Y si es por mí ahora mismo, le digo. Entonces me dice ella, ¿tenés tu pasaporte? Sí, mi pasaporte está Al día. al día. Ok, vamos a gestionar la visa entonces, me dice. Y yo te ayudo, me dice. Pero yo no te voy a poder ayudar desde acá a gestionar la visa, me dice. Vas a hablar con alguien, ¿verdad? Con José, se llama una persona, ¿verdad? Sí, de una agencia de turismo. No, en Ok. realidad era un sobrino de ella, ¿verdad? Ujú. Porque ella es hermana de mi papá, pero de padre diferente. Ujú. Mi abuela sí es la mamá de ellos. Entonces, por medio de su papá, tiene un sobrino que yo le conocí y él fue el que me ayudó a completar todo el tema de la visa y demás. Entonces se dio lo de la entrevista. Fui a la entrevista de la visa y me dieron al instante. Realmente me hicieron 3 preguntas. Bueno, la ventaja, yo pienso que la ventaja que tenía, como yo viajaba mucho por el tema del fútbol, cada vez que yo viajaba a cualquier lugar, ya sea Argentina, Brasil, lo que sea, por más de que sea por tierra, yo sellaba mi pasaporte. De entrada y salida. Ujú. Entonces me dieron rápido. Retiré yo eso a la tarde, antes del mediodía realmente, a las 11 de la mañana fue eso. Ese mismo día, a las 5 de la madrugada, yo ya viajaba. Wow. Yo creo que eso me salvó. Porque psicológicamente yo estaba decaído, ¿verdad? Y entre pensar y pensar ciertas cosas, capaz ya hasta cometía el error, ¿verdad? Entonces te tocó venir, viniste, Ujú. empezaste a trabajar en construcción. El primer fin de semana que completé, la primera semana mejor dicho que completé, ya cobré ese fin de semana y fue algo que ahí fue como que, wow, ya Ahí te motivó. me cambió, me motivó, ¿entendés? Empezó como que en la segunda semana lo mismo, ¿entendés? Y así sucesivamente fue ya situaciones que, ok, ya empecé a planear cosas, Fluyó. empecé ya a idearme cosas, le dije, bueno, yo tengo que pagar mi cuenta, tengo que pagar, le voy a ayudar a mi papá, le voy a ayudar a mi mamá. Ya hacen 3 años de que viniste. No, 4 años ya 4 de que años. me quedé. De que te quedaste. Sí, porque yo Ca- fui y vine, Ujú. y así. Y después me quedé. Yo sé que muchas personas van a ver esto. Hay cosas que vos ahora estás contando que yo no sabía, que yo ni me imaginaba, porque nadie se imagina de repente lo que uno pasó, lo que uno está pasando y Claro. demás, ¿verdad? Y valoro muchísimo eso. Y sé que mucha gente va a ver ahora este material y se van a dar cuenta de lo que es Chicho, de lo que pasó Ujú. Chicho y todo eso, pero también van a ver los niños, van a ver tus pibes, ¿verdad? Tus Ojalá. hijos. Entonces, hace casi 4 años que no estás viendo a tus hijos. Que algo muy duro para mí porque en el momento que ellos nacieron, bueno, primero Maxi, ¿no? Me acuerdo que yo no creía lo que pasaba, ¿no? No entendés luego lo que Pero pasa. al salir de la sala de parto, lo primero que hice, bueno, fue encontrarme con mamá. Y en ese momento fue como que me desplomé, ¿no? Emocionalmente. Este te dicen hacer, ¿verdad? Pero de alegría, ¿no? Fue una etapa que cambió en mi vida, que marcó mi vida. Y yo creo que también en parte fue algo que me fortaleció, ¿verdad? Y que me siguió o que me mantuvo en pie para que yo no tome decisiones equivocadas. Obviamente
es muy difícil para mí cuando me toca hablar con ellos y tener que escuchar, ¿verdad? Que me diga papá, ¿y vos cuándo vas a venir? ¿Entendés? Ustedes tienen la bendición de tenerle a sus hijos, ¿verdad? A sus hijas en este caso, con ustedes, ¿verdad? Pero yo pasé la etapa que ustedes están pasando en Paraguay, de tenerle de pequeño, de alzarle, de hacerle dormir, ¿entendés? De bañarles, de todas esas cosas, de cambiarle pañal, ¿entendés? Yo hacía, ¿entendés? Y yo creo que ese fue el lazo que yo creé con ellos para que hoy día sí me quieran también, ¿verdad? Porque si no creas ese lazo, creo que ni siquiera van a querer hablar conmigo ellos. Pienso yo, ¿verdad? No sé. No, totalmente. Espectacular, boludo. Hermosa charla. Creo que una de las mejores que hemos tenido. Y te agradezco por abrir tu corazón. Son un tipazo, ya sabes. O sea, no te quiero dar halagos porque después los otros se ponen celosos. Yo sé cómo es. Pero de mi compi, pues. Pero en Piki. Vamos a hacer un desafío oficial. No, encima no puede. no van a poder. No. De verdad agradecido con ustedes. No, gracias Chicho. Gracias por abrir tu corazón, Gerard, por contarnos cosas tan íntimas, tan importantes que de alguna u otra manera motivan a las personas. Porque, así como dijimos hace rato, ganaste el partido más importante, bro. El haber tocado fondo y haberte vuelto a levantar. Sí. Y de esa manera, genial, bro. Te agradezco muchísimo por haber charlado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad.